Apreciado hermano y hermana, tenga usted muy buenos días. Es un placer nuevamente poder estar junto a ustedes a través de las redes sociales. Es necesario, el único medio que tenemos es a través de esto. Y sinceramente no es lo más lindo, lo más hermoso el no poder a veces estar abrazándonos o estarnos saludando con un apretón de mano. Cambiado, el tiempo ha cambiado, las cosas han cambiado eh, para peor en algunas áreas y para mejor en otras. Estamos llegando a un nuevo estado social, a una nueva forma de vivir y una nueva forma de hacer las cosas. Dios es soberano por sobre todas las cosas. Lo único que sé decirle es que Dios es soberano y Dios es aquel que mueve su mano de una manera tremenda y de una manera increíble. Es por eso que tenemos que estar siempre preparados para lo que Dios tiene dispuesto para cada uno de nosotros y para las sorpresas que Él nos puede dar. Quiero comentarles que en el día de hoy me gustaría hablar un poquito de lo que está sucediendo, cómo la gente está viviendo con tanto temor, y no tan solo temor, sino que también está viviendo con una especie de terror en sus vidas. Terror a no tener la seguridad de lo que va a suceder, lo que va a pasar, no tener una visión clara hacia dónde vamos a llegar con todo esto, lo que está ocurriendo. Eh, no tan solo esto es un temor aquí a nivel nacional, sino que lo vemos también a nivel internacional. El día de ayer tuve la bendición de poder contactarme con hermanos de los Estados Unidos, con hermanos de Costa Rica, y también estuve hablando con hermanos de España, también de Guatemala, y es un terror lo que está existiendo en medio de la gente. Yo esta mañana quiero hablarles algo de que el cristiano y aquel que tiene fe en Dios tiene que aprender a vivir sin temor. Una cosa es el temor a Dios y otra cosa es temor a las cosas que puedan acontecernos o a las cosas que nos puedan ocurrir en estos momentos a nuestras vidas. Quiero decirle que cada salida del sol parece darnos una nueva razón para el temor. Las noticias hoy día son realmente muy alarmantes y todo lo que se está hablando y se está diciendo es tremendo, porque mucha gente está quedando sin trabajo y también la mala economía. Esto puede traer disturbios a las personas. No tan solo va a traer disturbios, sino que va a traer problemas en los hogares, va a traer mucha escasez, mucha necesidad. Y más encima la plaga de estos días ha sobrepasado lo que es el terrorismo. ¿Se acuerda usted que años atrás se hablaba mucho del terrorismo? ¿Ya? Pero aún así hoy día los noticieros emiten mucha información y es tan preocupante que deberían advertir realmente lo que está pasando y dejarnos, ¿no es cierto?, poder nosotros tomar nuestras propias decisiones, ya, a cómo vamos a tener que continuar viviendo. O vamos a tener que encerrarnos en un búnker para que nada nos acontezca, o vamos a tener la libertad de poder transitar o la libertad de poder a lo mejor congregarnos o reunirnos. También hoy día existe el temor de que nos demanden, ¿no es cierto?, juntarnos en una casa 3 o 4 personas y se puede llamar a la policía para que ésta venga. Y tenemos temor también de la gente nueva que a veces llega a un barrio, o un desconocido que llega a un barrio. No sabemos realmente cómo está esta persona. Mi pregunta es, ¿el temor está dispuesto a compartir el corazón de Dios? ¿No es cierto? Y el temor está dispuesto a vivir siempre en el hombre.
El temor es algo natural que tenemos en cada uno de nosotros, pero el mayor problema es que cuando el temor se transforma en terror, ahí sí que es realmente catastrófico. El temor en terror. ¿Puede alguien ser feliz teniendo temor al mismo tiempo? El no tener los pensamientos claros y tratar de obviar el miedo. Tenemos que ser confiados o temerosos en la vida. Quiero decirle que el temor nunca escribió una sinfonía, ni tampoco nunca escribió una poesía, ni tampoco nunca, mi hermano y hermana, el temor inspiró a alguien para ser diferente. Nunca el temor te llevó al éxito de un negocio. Nunca el temor te llevó a sacar a una familia de la pobreza. El temor nunca salvó un matrimonio, ni tampoco ha salvado un negocio. En cambio, el valor, la fe, sí realmente hicieron que las personas pudieran rehusar al temor y dejarse aconsejar. ¿Por qué? Por el éxito, por tratar de buscar el éxito. Y algunas personas a lo mejor no desecharon completamente el temor, pero sí achicaron el vivir un poco en timidez. Imagínate la vida completamente libre de angustias. Imagínate la vida que te transforme en una persona de fe y no tener temor frente a los acontecimientos que pueden venir a tu vida. ¿Puedes imaginarte tan solo un día de tu vida sin temor al rechazo y sin temor a la calamidad? Yo tengo una filosofía posiblemente de vida en mí. Siempre cuando voy a enfrentar algo, ya sé que tengo el no en contra. El no ya está. Pero posiblemente este puede resultar en un tal vez o puede resultar en un sí también. Hay una posibilidad concreta que nos enseña nuestro Señor a través de la Escritura para poder vivir sin temor. Mateo capítulo 8, versículo 26. Jesús hace una declaración bastante fuerte. Y Él le dice a sus discípulos, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis? Y Jesús enfrenta esta declaración en una forma bastante seria. Imagínate tú y tus amigos en un crucero, casi alistándose a lo mejor para cenar, y en esos momentos acontece algo. Sube la mar y empieza el barco a moverse y todo lo demás, y todos se atemorizan. Más tremendo si tus amigos son cristianos, todos con temor. Es decir, sin tener fe realmente en Dios, en que Dios puede librarnos de cualquier cosa. Ahí en Mateo capítulo 24 dice que de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús, ¿dónde estaba? Jesús estaba con ellos, pero Jesús estaba dormido. Ahora, Mateo, en cierta manera, cuidó su terminología para explicar lo que vio en esos momentos, porque cualquier palabra no serviría para poder definir esta gente en medio del temor. He visto la expresión de cristianos, he visto la expresión a veces de ministros de Dios en medio del temor, como a veces se le escapan palabrotas y dicen cualquier cosa, aún estando conscientes que son cristianos. Él no dijo
Por ejemplo, cuando Mateo escribe, él no puso que eran chubascos solamente, tampoco que era una lluvia primaveral, tampoco colocó que era un chaparrón o una lluvia torrencial, nada de eso, sino que si no, el diccionario, escuchen usted, griego, él buscó la palabra adecuada para esto. ¿Sabe usted que la palabra tormenta es seísmos? Esto viene del aire, o más bien ráfaga de la tierra. Es la expresión de temblor, tempestad, terremoto. Es la expresión de erupción que estremecía la tierra y el mar. Mateo dice claramente en el original que esto fue un gran seísmo, es decir, esto sacudió el lago. Y Mateo está en una o dos veces con esta misma expresión. La expresión está en Mateo, ¿no es cierto? Cuando Jesús murió y el Calvario se estremeció, es la palabra también seísmo. Y en la resurrección de Jesús también, ahí en Mateo 28, versículo 2, también es la misma expresión, seísmo. Es decir, un gran terremoto o algo muy fuerte vino sobre la faz de la tierra. Esta traducción antigua dice repentinamente una gran tormenta, en la versión antigua, repentinamente una gran tormenta se desató en el mar. Y quiero decirle que no todas las tormentas vienen en forma repentina. Perdón. Ustedes lo conocen bastante bien acá en la Argentina. Cuando miran hacia el sur y ven que el cielo viene negro y dicen, wow, se nos viene una tormenta. Pero aquí dice que fue algo repentino. Aún los agricultores saben cuando vendrá una tormenta por la formación de las nubes, que éstas se forman antes de que empiece a llover. Pero esto apareció de repente. Y en un instante que los discípulos estaban ahí conversando y estaban compartiendo entre ellos, escúcheme usted, a los momentos después estaban pero tan temerosos y tan miedosos que tenían miedo que el mar de Galilea los tragase a cada uno de nosotros. Entre ellos habían pescadores, no te olvides que estaba Pedro y estaba Juan. Ellos eran conocedores del mar, ellos eran marineros con experiencia. Ellos eran los que luchaban para mantener los barcos a flote cuando estaban en medio de una tormenta. Tratando, perdóname de explicarte esto, tratando de no vomitar en esos momentos. Pero en esos momentos ellos tuvieron temor. Permíteme ir un poquito a la historia anterior para ir bien al concepto de lo que les quiero enseñar en esta mañana. Lo primero que nosotros vemos aquí es en Mateo, ¿no es cierto?, capítulo 8, cuando dice lo siguiente, 8:23. Luego subió Jesús a la barca y sus discípulos le siguieron. 24. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. ¿No dijo esto, que él iba a dormir? Jesús subió a la barca y sus seguidores fueron con él. Resplandeció, escúcheme usted, todo. Y subirse a la barca tiene un significado espiritual también. El subirse a la barca con Jesús significa en que yo me voy a mojar juntamente con Él. Y voy a estar ahí en medio de la tormenta juntamente con Él. Él no me va a abandonar, sino que Él va a estar junto a mi lado para salir más que victorioso de todos los problemas.
Por eso que Juan capítulo 16, versículo 33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo tendrán aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Y es por eso, hermano y hermana, que existen cristianos enfermos de malaria. Hay cristianos que entierran a sus hijos. Hay cristianos que luchan con las adversidades. El día antes de ayer me llegaba un mail donde fallecía un recordado y gran obispo en Chile. El obispo Linqueo murió de coronavirus. ¿Y sabe cómo se contagió? Yendo a llevar alimentos a los necesitados. Y en medio de los necesitados había uno contagiado y él contrajo coronavirus y falleció. En medio de este mundo vamos a tener aflicciones. No nos van a faltar las tormentas que vendrán sobre nuestra vida. Y eso es lo que nos distingue como cristianos. ¿Qué es lo que nos distingue? Que nosotros tenemos que tener confianza en Dios. Cuando descubrimos que estamos en una tormenta, hermano amado, aún Cristo es inamovible. Cristo es poderoso, a Cristo nada lo mueve. Dice el texto que Jesús dormía. ¿Sabe usted? Me gustaría un poquito graficar esto también. Los discípulos estaban ahí gritando, desesperados. Jesús duerme. Los truenos rugen, pero Jesús ronca. Él no dormita, Él duerme profundamente. ¿Sabe usted que Marcos capítulo 4, versículo 38 dice que Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal? La popa del barco, hermano amado, es la punta de adelante. Y cuando hay una tormenta, esto es lo que mayor movimiento tiene hacia arriba y hacia abajo. Pero aún en medio de la tormenta, Jesús estaba completamente tranquilo y durmiendo. La popa también es donde van las redes barredoras que se colgaban a un lado del bote. La popa es un espacio donde se guardaban, ¿no es cierto?, estas redes. Y este espacio proveía una protección. Así que Cristo tuvo que agacharse y gatearse para meterse debajo de la cubierta y así poder dormir. Y dice que estaba durmiendo sobre el cabezal. ¿Qué es lo que es el cabezal? El cabezal es una bolsa de cuero que estaba llena de arena y esta servía a la barca. Esta pesa alrededor de unos 50 kilos y la llevó o se la llevaron hasta ahí para que él durmiera. Estabilizar la barca ¿de cuándo? Cuando ésta tenía muchos peces y esta carga estaba descentrada hacia un lado, tenían que centrar la barca con este cabezal para que el bote no se volcara. Es ahí donde Jesús fue a dormir premeditadamente. No se durmió por accidente porque Jesús estaba cansado. Él necesitaba descansar. Y él tenía el pleno conocimiento de una tormenta venidera. Aún así, Jesús decidió que era la hora de dormir siesta y se instaló en un rincón, puso su cabeza y se durmió. Y cuando viene la tormenta, mira lo que pasó. Según Marcos capítulo 3, versículo 38, dice que los discípulos empezaron a gritar, a gritar, a gritar, nos hundimos, vamos a morir.
Entre otros decían, ¿acaso no te importa que nos ahoguemos? Y en Mateo capítulo 8, versículo 25, nos dice la palabra que los discípulos fueron a despertar a Jesús gritándole, Jesús, sálvanos, que nos vamos a ahogar. No le dijeron, Jesús, ¿por qué no detienes la tormenta? Sino que se presentaron ante sí con el carácter protector que él tiene. Y lo increparon un poco como diciendo, ¿cómo no te importa lo que está pasando? Así también muchos de nosotros a veces actuamos con esas dudas. Pero quiero decirte que Cristo puede dormir aún en medio de la tormenta. Ellos dijeron, Dios, oh Jesús, no te importa lo que está pasando, ¿por qué no hace algo? Así también nosotros vacilamos en nuestras convicciones. Y por eso que viene el temor y la desesperación y la soledad infundida por nosotros mismos. No es que Dios quiere infundirnos esto, sino que nosotros mismos infundimos todo esto sobre nuestras vidas. Los discípulos a esa altura ya habían visto un montón de milagros de nuestro Señor Jesucristo. Habían visto sanidades. Escúcheme usted, de endemoniados. Habían visto cómo Jesús había sanado las dolencias del pueblo, según Mateo capítulo 4, versículo 23. Habían visto a un leproso que con un simple toque del Señor, este había sanado. Habían visto que un siervo vino delante de Dios o delante de Cristo pidiéndole por la sanidad de su empleado. Y tan solo a través de la palabra, Dios provocó la sanidad de esta persona. Aún Pedro, escúcheme usted, vio la sanidad de su suegra. En el capítulo 8, versículo 14 y 15. Y vio también cómo Jesús echó fuera demonios y sanó enfermos en el capítulo 8, versículo 16. Lo que sucede, hermano y hermana, es que muchas veces el temor crea una amnesia espiritual en nuestra cabeza y nos hace olvidar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, todo lo que hace por nosotros, y nos olvidamos todo lo que hará por nosotros. Nuestro Dios es un Dios increíble. Nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de bendición, un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Es por eso que la palabra nos habla claramente y nos dice que no tenemos que temer. No temáis, no temas, confiad, ten ánimo, tened buen ánimo, nos dice la palabra en Salmos. Los evangelios tienen 125 mandamientos de Cristo en modo imperativo, que significa convencer, dar orden, pedir, explicar la verdad. Y de esos 125, 21 nos dicen en forma imperativa, que el imperativo es una orden de parte del Señor. Y nos dice claramente, no temáis, no temas, confiad, tened ánimo, tened buen ánimo. Y hoy más que nunca, hermano y hermana, usted como cristiano y yo como cristiano, tenemos que tener buen ánimo. Tenemos que tener la plena confianza en todo lo que está sucediendo, que la mano de Dios estará sobre nosotros para guardarnos y poder bendecirnos.
Jesús, de acuerdo a la cantidad, considera a nuestros temores con seriedad. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de los mandamientos que nos daban nuestros padres. Hace tu cama, no te olvides. Mi hijo siempre se acuerda de una palabra que yo le decía. Tú puedes, tú puedes. Pero a algunos de ustedes, su padre le dijo, tú no puedes, eres incapaz. Es lo que a mí me sucedió por muchos años, vivía lleno de temores. Porque todos me decían, tú no puedes, tú no eres capaz, tú no vas a lograr esto, no vas a lograr lo otro. Y quiero decirte, hermano, que cuando llegué a Cristo todo esto cambió, todo fue transformado en mi vida. Y hoy día con Cristo soy más. No vivo en temor, hermano y hermana, sino que vivo de victoria en victoria para la gloria de su nombre. Si los discípulos realmente hubieran reflexionado a las palabras que constantemente les decía el Señor, hubieran actuado con valor. Ahí en Mateos capítulo 10, versículo 31, la palabra de Dios dice, así que no temáis, no valéis vosotros muchos más que muchos pajarillos. ¿Cuánto es lo que tú vales para el Señor? ¿Cuál es tu valor para el Señor? Lucas capítulo 8, versículo 50 también nos dice, no temáis. Mateos capítulo 14, versículo 27 nos dice también, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateos capítulo 17, versículo 7 nos dice, y no temáis. Lucas capítulo 12, versículo 32 también dice, no temáis. Y me impresiona las palabras de Jesús a cada uno de estos hombres de poca fe, hombres que no tenían esperanza, hombres que no tenían confianza, aún sus propios discípulos dudaban del Señor. Pero Jesús le decía, no temáis. Ahí en esa tormenta Jesús tiene la respuesta más increíble, más maravillosa de todas. Porque me impresiona lo que sucede. ¿Sabe usted que Jesús levanta la cabeza de la almohada, sale de la popa, medio soñoliento, posiblemente hasta estirándose un poquito, ¿no es cierto?, ahí en medio de la tormenta? Y les dice a ellos, según el capítulo 8, versículo 26, les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El barco moviéndose ahí en medio de la tormenta, podríamos decir en términos náuticos, el agua hasta el cuello. Pero Jesús les dice, ¿por qué temen? ¿Por qué temen? Jesús les dice, mira, aquí estoy yo en medio de la tormenta, estoy aquí. ¿Por qué temen a la tormenta? Y es así también que nos dice el Señor. No tenemos que temer a los momentos que estamos pasando, sino que tenemos que hablar en gloria, en victoria, para la gloria de su nombre. Ayer me llamaron por teléfono desde el extranjero y me sorprendió realmente qué es lo que me dijeron. Nunca lo pensé, nunca lo he buscado, sino que creo que Dios está moviendo su mano en respuesta a muchas oraciones y muchas peticiones que tengo delante del Señor. No es para mí, es para bendecir.
no es dinero, sino que son otras cosas que realmente pueden ser de mucha bendición para el pueblo evangélico. Acá en la Argentina, en mi país Chile también. Es por eso que 2 de Timoteos, capítulo 1, versículo 17, nunca me he olvidado de este sermón. Uno de mis discípulos, llamado Carlos Campos, allá en Santiago de Chile, hace muchos años atrás, cuando le dimos la oportunidad, su primera oportunidad para predicar, usted no se imagina cómo sudaba este hombre. Se puso rojo. Creo que después tuvo que cambiar hasta su camisa por lo mojada que estaba. Y predicó este sermón, que está ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese es el espíritu, hermano y hermana, que tú tienes que tener. Primeramente, no ser cobarde a enfrentar todo lo que te venga en la vida. Tienes que hablar como los mexicanos. Hay que ponerle el pecho a las balas. Segundo, Dios te ha dado un espíritu de poder. Con Dios no hay nada imposible. Es por eso que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú todas las cosas las puedes en Cristo que te fortalece. No son tus capacidades, sino que es Cristo el que está junto a ti. Y aunque Él no te responda, quiero decirte, que Él te está escuchando. Quiero decirte, hermano y hermana, que Él está ahí a tu lado. En tus momentos de aflicción, Él está a tu lado. ¿Para qué? Para que seas más que vencedora y más que vencedor para la gloria de su nombre. Él nos ha dado espíritu de amor. Nuestro amor tiene que ser aún tan extremo, escúcheme usted, que Jesús dijo que teníamos que amar a nuestros enemigos. Y es el espíritu que tenemos que tener, de poder amar aún a aquellos que son nuestros enemigos. Tenemos que bendecir a aquellos que nos maldicen. Tenemos que poner oídos sordos a aquellos que hablan mal de nosotros. Me recuerdo de una palabra una vez que la aprendí, que dice, mira, de mí puedes decir todas las mentiras que quieras, pero ten cuidado que yo puedo decir las verdades que tú has cometido. Es por eso, hermanos amados, que tenemos que tener este espíritu de poder, este espíritu de amor, este espíritu no de cobardía. Y tenemos que tener este espíritu de dominio propio. Quiero decirte que las adversidades, que las tormentas, es cuando conocerás y verás realmente el rostro de Jesús, ese rostro inamovible y tranquilo, sabiendo que Él puede solucionar y parar cualquier tormenta que venga a tu vida. Mateos capítulo 8, versículo 27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué es este hombre que vino con esta autoridad, que cayó las olas con una palabra? Este es Jesús de Nazaret. Este es el que te da hoy la oportunidad de dejar de tener miedo, hermano y hermano, y cree que Él está contigo. Aunque Él no te responde inmediatamente, búscalo y lo encontrarás. Él está junto a ti para bendecirte. Lo que Dios quiere a través de Jesucristo es que mañana tengamos menos miedo que el que tenemos hoy. Y que mañana, escúchame tú, ese poco miedo que nos queda, pasado mañana sea menor todavía.
Él quiere que empecemos a caminar por fe y vivir en fe. Vivir en medio de la esperanza, en medio de la adversidad, en medio de todo lo que está viviendo hoy la humanidad. Poder vivir nosotros de victoria en victorias, haciendo de lado todo temor de nuestras vidas. Tenemos que someternos a las autoridades, sí. Pero sométete no por temor, no por terror, sino que sométete por amor a Cristo, a las autoridades. Es por eso, mi hermano y hermana, esta mañana yo te aliento a que saques el temor. Vamos a orar y pedirle a Dios que Él pueda sacar todo temor que está en nosotros, todo problema que está en nosotros. Vamos a decirle al Señor, Señor, mira, aquí estamos. Tú conoces mis temores, conoces mis limitantes, conoces mis problemas, pero tú eres aquel que me va a bendecir. Tú eres aquel que me va a librar, tú eres aquel que me va a cuidar. Tú eres aquel que va a proteger no tan solo mi vida, sino que eres aquel que también protegerás mi familia. Saca el temor de mí, Señor. Permíteme confiar en ti plenamente. Amén. Y tú, amigo y amiga que no conoces a Cristo, es el momento en que tú llegues a las plantas del Señor y puedas venir con tu corazón contristo y humillado delante del Señor, diciendo, Señor, mira, hay temores en mi vida y quiero, Señor, que tú las saques. Quiero aceptarte esta mañana como mi único y suficiente Salvador para poder servirte a ti desde ahora y para siempre. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga, mi hermana. La paz del Señor sea en tu vida. Que la paz de Dios sea en tu corazón. Y un abrazo fraterno desde la distancia. Te amo en el Señor. Mucho más de lo que tú puedes imaginar. Porque tú eres especial tesoro para Dios. Y eres mi hermano y mi hermana, que ha sido comprado al mismo precio que he sido comprado yo. Este se llama aprecio de sangre. Y no es una sangre cualquiera, sino que es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Que la paz de Dios te bendiga, son mis deseos.